Pues hola, un saludo fraterno a todos los que estén viendo este vídeo. Mi nombre es Juan Molina y soy ahora mismo sacerdote diocesano en la diócesis de Valladolid, en la archidiócesis de Valladolid, pero originalmente de Barcelona y vengo de la vida religiosa, donde he estado prácticamente la mayoría de mi vida, desde los 18 años que entré en seminario hasta prácticamente hace 3 años, y ahora tengo 52, pues hasta los 49 más o menos, en la vida religiosa. Finalmente, pues me incardiné en esta diócesis de Valladolid, que me vio crecer como sacerdote, porque aquí es donde me formé también en los estudios teológicos y donde he podido también ejercer un poquito el servicio ministerial de sacerdote durante un tiempo, ¿no? Así que os voy a contar un poquito, pues, mi historia, por si os gusta saberla, ¿eh? Yo, como os he dicho antes, nací en el Vall d'Hebron, en Barcelona, en el año 1971, el 20 de julio, para ser más exactos. Y desde chiquitín, pues mi padre, bueno, como una anécdota, ¿eh? Mi padre me hizo socio del Barça. Lo primero que me hizo antes de estar bautizado es ser socio del Barça, para que veas tú las curiosidades de la vida, ¿no? Y nada, de chiquitillo, pues fui a un colegio de los misioneros del Sagrado Corazón, donde me formé hasta el bachillerato, ¿no? Yo soy todavía de aquella época de EGB, bachillerato y COU, ¿no? Bueno, pues hasta el tercero de BUP estuve en Barcelona, en este colegio que se llama San Miquel, ahí en Barcelona, cerca del Hospital Clínico. Mi familia es una familia sencilla, trabajadora, normal, son creyentes, tampoco, digamos, es una familia excesivamente practicante en el sentido de decir gente involucrada en la parroquia o en algún movimiento eclesial. No, gente creyente que tampoco hemos vivido en familia, digamos, muy especialmente la fe, la verdad. Pero tuvieron claro un poquito que querían una buena formación para mí y entonces me llevaron a este colegio que os digo, San Miquel, ¿no? Allí, pues nada, hice toda la primaria y hice la comunión, todo allí, bien, pero ya digo, sin especial relevancia en el tema de la fe. La primera comunión, pues supongo que como por desgracia ocurre hoy en día también, como muchos niños que no son ni conscientes de lo que están haciendo y que más bien están pensando en la fiesta que le van a montar ese día y los nervios de los regalos y de las sorpresas, ¿no? Pero bueno, yo seguía en ese colegio, seguía estudiando también clases de religión, etcétera, y todo empieza a cambiar a partir de la adolescencia. Pero antes de llegar ahí, contaros un poquito cómo evoluciono yo como persona, porque siempre he sido una persona muy extrovertida y siempre me ha gustado tener amistad con todo tipo de gente, ¿no? No he sido así de los que son tímidos o cerrados y que les cuesta hacer amigos. Yo me hacía amigos hasta de la gente más sorprendente, ¿no? Y desde chiquitillo siempre iba con gente un poquito más mayor que yo. Me gustaba el rock and roll de toda la vida, el heavy metal, para ser más concreto, y eso me llevó a estar en un grupo de amigos todos heavies, ¿no? Con nuestras melenas, no como ahora, ¿verdad? Y bueno, durante esa preadolescencia, pues sí, me pasaba el día prácticamente en la calle jugando con mis amigos al baloncesto, bailábamos breakdance, que en aquella época fue el boom, estoy hablando de los años 80. Íbamos a la Plaza Universidad, me acordaré siempre, en el metro, abajo y arriba en la plaza, se bailaba breakdance. Entonces fue como un boom, ¿no? Y también me metí en eso. Bueno, al final, pues bueno, la verdad que viví experiencias que las miro ahora hacia atrás y digo, madre mía, cómo el Señor iba echando su mano sobre mí sin yo ser consciente, porque he estado cerca de ambientes y de situaciones de riesgo y a mí nunca me tocó. Es decir, yo nunca tuve ni curiosidad por según qué temas, ni vivencias personales sobre según qué cosas, ¿no? A pesar de que mis amigos sí y otras circunstancias, ¿no? Hombre, siempre recordaré una anécdota curiosa cuando era adolescente y ya estaba más o menos metido en el grupo de jóvenes del colegio, jóvenes cristianos, cuando vino un sacerdote joven al colegio y empezó a hacer un movimiento extraordinario en el cole, ¿no? Y yo todavía estaba con los amigos heavies y a la vez me llamaba la atención lo que estaba haciendo este cura joven. Entonces estaba ahí entre dos aguas, ¿no?
Y hay anécdotas curiosas, como por ejemplo estando en lo que antes se llamaban futbolines, no sé si existen todavía, que son aquellas salas recreativas donde hay maquinitas de esas para jugar o futbolines, ¿no? Y ahí es donde nos reuníamos siempre, en la calle Rosellón, entre Balmes y Enrique Granados. Vivía yo ahí. Y estábamos todo el día allí. De hecho, en los estudios, flojito, porque estaba más despistado yo con las cosas de la calle que con el colegio, ¿no? Tanto es así que una vez tuve uno de los misioneros de esta congregación, que era mi tutor, pasaba todos los mediodías por delante del futbolín y me veía a mí en los futbolines y entraba a buscarme. Y me decía, venga Juan, vamos al cole y tal. Y todos mis amigos me abucheaban, que viene a buscarte y tal. Se reían de mí, porque si no me hubiera ido a buscar probablemente pues yo hacía campana o pellas, como se dice, ¿no? Por quedarme ahí jugando con mis amigos. El caso es que, como digo, viví una preadolescencia, gracias a Dios, tranquila, pero en ambientes que podría no haber sido tan tranquilo, ¿no? Como digo, una anécdota que me viene a la mente es que una noche buena, cuando teníamos la misa del gallo, y yo me había involucrado un poquito en el grupo de jóvenes porque me gustaba la guitarra y estaba aprendiendo a tocarla. Entonces yo iba por el coro, ¿no? No es que fuera por el tema de la fe en concreto, yo iba por el coro que había, aparte que había alguna chica que me gustaba en el coro, pero sobre todo era por aprender a tocar la guitarra y porque me gustaba tocar la guitarra, ¿no? Y me acuerdo que estaba en los futbolines con mis amigos ese día que era Nochebuena y ya mis padres se habían desplazado a vivir a otra zona de Barcelona, cerca de la Sagrada Familia, calle Mallorca, entre Castillejos y Cartagena. Y me acuerdo que los amiguetes, estaba yo con ellos en los futbolines, y uno de ellos empieza a increparme, ¿no? Empieza a decirme, ya no eres el mismo, has cambiado, algo te pasa. Y yo, no, soy el mismo, no he cambiado y tal. Sí, sí. Y dice, sí, porque ahora mismo has dicho, pues les había dicho que me tenía que ir porque teníamos la misa del gallo y estaban preguntando, ¿y qué es eso y tal? Yo les estaba explicando, no, es una misa y tal. Digo, pero yo voy porque quiero tocar la guitarra, estoy aprendiendo esto, lo otro. Bueno, total, que les llamaba mucho la atención y por eso me decían, ya no eres el mismo, has cambiado, ¿no? Te interesan cosas que antes no mencionabas nunca. Bueno, el caso es que no tenía cómo irme a casa desde los futbolines, que estaban entonces en la calle Rosellón, entre Balmes y Enrique Granados, para irme hasta casa Sagrada Familia y volver después para la Misa del Gallo. Entonces, uno de mis amigos, que no tenía muy buena vida y que era era muy mangui, pues había robado una moto, una Derby Variant de aquellas. Y le había hecho un puente y esas cosas, y había venido con la moto y la había aparcado ahí delante de los futbolines. Y yo me acuerdo que aquello dije, pero tú estás loco, digo, pero ¿cómo haces eso? Pero qué ganas de complicarte la vida y tal. Me dijo, anda, mira, para que te dé tiempo a ir a la misa, vete con esta moto y cuando vas a casa y tal, y luego cuando vuelvas la dejas aquí otra vez en el árbol. Y yo dije, pero ¿cómo me voy a ir yo con esta moto? Digo, si esta moto la has robado, si me para la policía o algo van a creer que la he robado yo. Y él, no va a pasar nada, porque no te paran, no, tal, tú no vayas haciendo el cafre, tú ve despacito, tranquilo y no pasa nada. Bueno, pues fíjate la inconsciencia de la adolescencia, que me acuerdo que yo cogí la moto aquella, me fui a casa, cené, me arreglé, cogí mi guitarra, la moto la había dejado ahí en el árbol delante de la casa, cuando bajé todavía estaba, pues la cogí otra vez y llegué hasta el sitio donde iba a la misa y allí la dejé otra vez. Y yo luego pensaba, digo, pero bueno, Juan, ¿qué has hecho? Digo, has cogido una moto que no es tuya, que el otro te ha dicho que la ha robado. Si te llega a parar la policía, madre mía. Y yo pensaba, ay, Dios mío. Y aquello fue, curiosamente, uno de los detonantes, yo creo, por los que me di cuenta que no me gustaba el ambiente en el que antes me sentía tan cómodo y tan a gusto con ellos, ¿no? Yo empecé a notar que ese tipo de actitudes y de cosas pues ya no iban conmigo, ¿no? No me gustaba. Pero bueno, lo hice aquello, ¿no? O sea, que, bueno, es como una anécdota, ¿eh? Ya está. Bueno, el caso es que más o menos cuando empiezo, antes de acabar, yo diría, en aquella época creo que era octavo de GB, si no me equivoco, ¿no? Pues yo ya estaba metido en los grupos de jóvenes estos, y cuando empecé primero de bachillerato, pues estaba ya bastante involucrado en el grupo de jóvenes, iba a misa los domingos por el tema del coro, ¿eh? Y luego porque el cura este, que era tan enrollado, pues nos abría el colegio, a los que quisiéramos ir a misa nos decía
Si alguien quiere venir a misa, que sepa que puede venir a jugar al colegio antes. Yo le voy a abrir el colegio. Entonces venía porque antes íbamos a jugar a fútbol y luego iba a tocar en el coro, ¿no? Yo venía con mis melenas y todo esto y mi pendiente que me puse, por cierto, sin permiso de mis padres, pobres. Bueno, la cuestión es que ya, como digo, en primero de bachillerato aproximadamente, pues empiezo a estar más involucrado en el grupo de jóvenes y de repente el sacerdote este empieza a traer misioneros de la congregación que pasaban por allí y que les traía para que nos contaran anécdotas de la vida misionera, ¿no? Y eso fue lo que, curiosamente, despertó dentro de mí la curiosidad, el interés, la atracción por el mundo de la vida misionera. Yo no pensaba en ser sacerdote ni ser religioso, no era lo que tenía en la mente, no era lo que me atraía. A mí lo que me atraía era la vida misionera, ¿no? Y en concreto me atraía mucho África y me atraía también Centroamérica, ¿no? Con los indígenas. La cuestión es que al ir escuchando a aquellos misioneros, ir creciendo en mí ese deseo de la curiosidad, de conocer más, estando en el grupo de jóvenes con los que hacíamos oración los viernes, empezaba yo a aprender a orar porque antes no sabía. Y casualmente hice la confirmación y el padrino de mi confirmación era un íntimo amigo mío que se había confirmado antes en la parroquia y le pedí que fuera mi padrino. Y ahí yo ya lo hice con un poquito más de conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Y con esa atracción hacia el mundo misionero. Bueno, total, anécdotas de la vida es que luego, muchos años después, cuando yo ya he sido sacerdote, he casado yo a este amigo y le he bautizado a sus hijas y le he dado la comunión a sus hijas. O sea, la vida es así, ¿no? Y las diosidencias son bien bonitas. Bueno, la cuestión es que ya cuando estaba en los grupos de jóvenes, pues cada vez me gustaba menos estar con el grupo de amigos que tenía. Por eso, ¿no? Porque hacían unas cosas y vivían una realidad pues que no era la que me atraía ya. Así que me fui distanciando a la vez que me fui cada vez haciendo pues más parte de ese grupo de amigos nuevo, que era bastante más sanote, la verdad, y relacionado con el mundo del colegio y del grupo de jóvenes, ¿no? Así que un buen día, en unos encuentros que tuvimos de jóvenes en León, en Valdeteja, si no me equivoco en concreto, me acuerdo que en ese momento yo dije delante de todos que sentía la llamada a ser misionero. Y todo el mundo se tronchaba de risa, porque claro, conociéndome, viendo mis pintas y sí que me gustaban las chicas y me gustaba en concreto una de ellas que era la que estaba en el coro y que estábamos ahí, que sí, pero que no llegamos a ser novios, pero sabíamos los dos que había algo ahí entre nosotros, ¿no? Pero éramos como muy buenos amigos, como los típicos amigos inseparables, pero no llegamos nunca a manifestar que nos queríamos o que nos atraíamos, nada, ¿no? Bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Todavía hoy somos muy buenos amigos, por cierto, ella ya casada, con hijos y todo, y nos queremos mucho. Pero bueno, no tenemos casi contacto, pero sí que nos queremos mucho. Bueno, curiosamente entonces, en ese momento yo dije que sentía la llamada a ser misionero y fue ese momento, tenía 17 años, yo cumplo en julio, entonces le dije a mis padres que quería ser misionero. Y bueno, mis padres, la verdad que, como he dicho antes, son creyentes, pero tampoco es que fueran en aquel momento, ahora sí, que fueran muy practicantes ni nada, entonces les cayó como un jarrón de agua fría. ¿Cómo vas a ser misionero tú? Con lo que te gustan las chicas, con lo que te gusta el rock and roll y todas esas cosas y no sé qué. Digo, bueno, no se riñe una cosa con la otra. Digo, bueno, Dios dirá. Digo, yo ahora mismo creo que quiero irme al seminario porque me quiero preparar para ser misionero. Y mis padres al principio, pues que no, vaya disgusto, pero ¿cómo se te ocurre? Ya se te pasará. Esto es la que te ha comido el coco el cura del colegio y todas esas cosas, ¿no? Bueno, es normal. Fue el shock del momento. El caso es que yo les dije a mis padres, mira, yo en julio cumplo 18 y me voy al seminario. Bueno, con todo el disgusto del corazón de mis padres y bueno, al final lo hice, me fui. Me acuerdo siempre que todos los amigos y tal, porque fuimos 5, de Barcelona 4 y 1 de Valencia. Nos juntamos 5 que empezábamos nuevos en ese momento, ¿no? Y me acuerdo que estando en Sants, que veníamos en tren a Valladolid,
mis amigos y toda la gente del grupo me decían, bueno, que vaya muy bien estas mini vacaciones, nos vemos antes de Navidad, ¿no? Estábamos en septiembre, ¿no? Y me decían, nos vemos antes de Navidad, porque nadie se creía que yo iba a continuar, ¿no? Pensaban que era pues un ramalazo de iluminación momentánea, ¿no? Y bueno, lo curioso de la vida es que, bueno, empecé el prenoviciado que se llama, ahí estuve 2 años. Y en esos 2 años yo fui creciendo mucho en la vida interior también, empecé a descubrir, ¿no?, ese yo interior, a orar más, a sentirme a gusto en la capilla en silencio, cosa que antes jamás iba. Y lo curioso, de aquellos 5 amigos, todo el mundo creía que de los 4 que salíamos de Barcelona, uno le veían que no iba a durar. A mí me daban como mucho esta Navidad, pero a los otros 2 realmente tenían todos los puntos para ser, eran así tímidos, introvertidos, muy respetuosos, muy buenos, ¿no? Y lo curioso de la vida es que en esos 2 años, pues al acabar el primer año, uno de ellos se marchó, después se marchó el otro, al otro lo invitaron a marcharse. Total, que en el segundo año nos quedamos 2, de los 5, 2. Y de aquellos 2, al final me quedé yo solo, porque el otro, bueno, al final decidió también que no era su vida esta y también abandonó y se marchó. Que, por cierto, en una boda que hice en Barcelona no hace mucho, coincidí con él en un coro rociero, porque él era del sur y vivía en San Boi, y Pedro se llamaba, muy majo, y estaba en un coro de rociero y en la misa estuvo, y digo, pero bueno, ¿puede haber alguna diosidencia más bonita que esta? Después de tantos años coincidimos, ¿no? Así que me quedé yo solo y toda la formación sacerdotal la hice prácticamente solo, ¿no? Acabaron aquellos 2 años de prenoviciado y llegó el momento de dar el paso a algo más serio, que ya era el noviciado. Y el noviciado en la congregación, pues decidieron que fuera a nivel internacional para que aprendiéramos también el inglés y así fuera la lengua con la que nos comunicáramos todos los religiosos que vivíamos en Europa, ¿no? Así que me mandaron a Irlanda. Y estando en Irlanda, me acuerdo que antes de la Navidad tuve una crisis tremenda porque el inglés aprendido en el colegio no tenía nada que ver con el inglés que yo escuchaba allí. Me entraba por aquí y salía por aquí, no entendía nada. Y con lo extrovertido que yo era, que necesitaba hablar, contar, no podía, no encontraba las palabras, no sabía cómo. Y estuve a punto de abandonar. De hecho, le escribí una carta a mi provincial en ese momento y le dije, mira, yo creo que no, que esto es un error, que aquí me paro, ¿no? Y entonces al final el señor lo hizo para que aquel provincial me dijo, bueno, si tú quieres, te vienes y se acabó. Pero hombre, es una prueba para ti, ¿no? Para decir, bueno, yo dificultades voy a encontrar en el camino, pues hay que vencerlas. Bueno, pensándolo mucho y en oración al final me quedé, y bendita la hora que me quedé, porque fue, yo digo milagroso, que no fue milagroso, pero bueno, una experiencia, ¿no? De oír, bla, 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 de repente después de Navidad, fue como que hubieron unos tapones en mis oídos que hicieron ¡puff! Y de repente empecé a entender el inglés. O sea, yo ya separaba las palabras, ya les entendía. Hombre, no era un fenómeno, pero les entendía, me podía comunicar y entonces ya cambió, ¿no? Desde el momento en que ya pude comunicarme y me sentía más a gusto, pues ya estaba yo bien. Entonces ya acabé el noviciado. Hice los primeros votos temporales en Valladolid y entonces seguí con los estudios de teología aquí en Valladolid. Y cuando acabé los estudios de teología, pues antes de acabar el último año, tuve una crisis de fe bastante gorda. Porque, claro, en la vida religiosa, parte de los horarios y tal era la Eucaristía diaria. Y yo en ese momento no sentía el amor por la Eucaristía tan grande como lo siento ahora, por ejemplo. Entonces, para mí, tener que ir a misa obligadamente cada día me resultaba pesado. Y se me ocurrió decirle a mi formador que si podía no ir a misa todos los días, que pudiera ir yo cuando me apeteciera. Y aquello a mi formador le cayó como un jarrón de agua fría. Tanto es así que me dijo, pero bueno, tú estás a punto de acabar la teología, en breve haría los votos perpetuos, ya diácono y tal, y dices que no te gusta la Eucaristía, entonces igual esto no es lo tuyo. Y bueno, el caso es que me retrasó un año más el poder tomar los votos perpetuos. Son cosas así de la vida, ¿no?
Y bueno, a partir de ahí hubo un poco de mal rollo con aquel formador, pero bueno, al final, como siempre pasa, vamos tirando adelante y salimos adelante igual, ¿no? Y finalmente, cuando acabé la teología, pues era el momento de ser ordenado diácono. Y me mandaron a Madrid. Allí estuve en Madrid un año, estudiando también otras cosas y haciendo me preparé para el diaconado. De manera que ya ordenado diácono, pues estuve trabajando como diácono en Madrid, en una de las parroquias que tenemos. Y allí pues estuve todo el año. Entonces estuve un año de diácono en Madrid, en esa parroquia, ayudaba a uno de los sacerdotes que había en la comunidad predicando, bautizando, y la verdad que cada vez cuanto más lo vivía, más gozo me daba. Total, que llegó el momento de ordenarme sacerdote y al cabo de un año de ese diaconado, pues quise ordenarme en Barcelona, en mi tierra, en el santuario que me vio crecer y donde no me bautizaron en otro sitio, pero donde hice la comunión, la confirmación. Y allí me ordené en el año 98. Y justamente el año en que me ordené, junto con otros 2 sacerdotes, dijimos, yo entré en la congregación para ser misionero. Yo también, tal cual. Y entonces escribimos una carta al superior provincial diciéndole que queríamos irnos a las misiones y según la inspiración de las constituciones de la congregación, queríamos ir a un sitio donde fuera de primera línea, donde hubiera dificultades para que llegaran los sacerdotes, donde no conocieran a Jesús, donde fuera difícil, ¿no? Y entonces lo estuvieron mirando, estuvieron buscando y tal, y al final salió curiosamente Paraguay, porque era uno de los lugares con más falta de clero, de sacerdotes, para atender a las comunidades. Y aceptaron, así que fue ordenarme de sacerdote en noviembre del 98 y en enero del 99 ya estábamos volando para Brasil, donde tuvimos un encuentro el primer mes de enero y después de Brasil ya fuimos a Paraguay, ¿no? Y allí viví pues una experiencia misionera extraordinaria, extraordinaria. Pero por X motivos, también familiares, etcétera, pues tuve que regresar a España. Y entonces me volví del Paraguay a España. Cuando vine a España me volvieron a mandar ahora a Málaga, a un pueblecito, a Laurín de la Torre. Allí pues estuve colaborando con otros sacerdotes, los dos, llevando el pueblo a Laurín de la Torre y también atendiendo la cárcel, uno de los módulos de la cárcel que hay en Alaurín. Y ahí estuvimos también, no sé si fueron 2 años o así. Y al final acabé volviendo al colegio donde yo había estudiado para que me quedara allí pues, trabajando en el colegio, en la pastoral del colegio. Curiosamente, era como volver otra vez al inicio de toda mi historia, ¿no? Que empezó ahí en el colegio. Total, que allí estuve unos cuantos años y ahí es donde viví una de las experiencias, yo diría, más fuertes de mi vida, ¿no? Y es que bueno, tiré un tiempo allí en el colegio, todo bien, pero no era, digamos, el motivo por el que yo había entrado a la congregación. Yo quería ser misionero y no quería ser profesor. En ese momento así lo veía. Y veía que la rutina del colegio, de las clases, de las reuniones, de esto y de lo otro, pues me quitaba un poquito la alegría, ¿no? Entonces yo no estaba muy fino. Ahí empecé con el mundo de las motos, etcétera, y me metí en el mundo de las motos en un motoclub. Y bueno, estaba tan obsesionado con el tema de las motos que bueno, empecé a hacer, no digo una doble vida, pero una vida paralela entre mi vida sacerdotal y en el colegio con la vida en el club de las motos, que a veces, pues bueno, hay una jerarquía, hay una organización muy estructurada. Yo tenía que ir a los encuentros, tenía que a veces estar en el club y a veces se me daba la 1, a las 2 de la mañana y todo esto lo vivía yo medio a escondidas, ¿no? Porque en la comunidad no lo había comunicado, etcétera, etcétera. Bueno, total, que aquello me llevó pues, a estar viviendo pues, un poquito mediocremente. Pero, curiosamente, en el colegio, los chavales siempre me decían, ¿no? Hay un programa en la televisión que tendrías que ir porque tú allí, no sé qué, con tu forma de ser, sería divertido, esto, lo otro. Y aquel programa de televisión era Gran Hermano. Y yo dije, ay Dios mío. Entonces, mira, curiosamente caí enfermo
con una erisipela en la pierna que me tumbó durante cerca de 1 mes y medio. Estuve de baja 1 mes y medio y me trajeron una tele a la habitación para que no me aburriera mucho. Y ahí tenía yo la tele y me puse a ver Gran Hermano. Y yo pensaba, vaya basura de programa, la verdad, sí lo pensaba. Pero a la vez pensaba, ¿y los chavales quieren que vaya yo allí? Y pensaba, pues oye, quizás una oportunidad también para que vean que los sacerdotes somos gente pues normal, ¿no? Que podemos convivir con los demás y mostrar un poco pues cómo vive una persona creyente y ayudar a los otros, porque yo veía que allí muchos pues iban a la suya, iban a ver si conseguían más que otros, engañaban, hablaban mal unos de otros, etcétera. Yo pensaba, igual si yo estoy allí y trato de vivir bien como cristiano en ese ambiente, puedo dar un testimonio bonito y esto lo ven muchos jóvenes y tal. Bueno, total, que ni corto ni perezoso, mandé ¿cómo se dice? Pues para inscribirme en el casting. Y claro, en el casting, entre otras cosas, te piden pues eso, que tu información personal, de quién eres, dónde vives, qué haces, a qué te dedicas, todas estas cosas. Entonces, claro, cuando yo puse en la información personal que era sacerdote, que trabajaba en un colegio, qué tal, tardaron nada y menos en llamarme interesadísimos, ¿no? El caso es que me llamaron para que fuera a hacer otro test a un hotel que hay ahí en Barcelona y cuando llego allí me encuentro multitud de gente que iban a hacer el test. Y yo pensé, madre mía, tanta gente que está interesada en entrar en este programa basura. Digo, pero bueno, y yo hice también el test. Lo curioso es que todavía estaba yo haciendo el test, que no había acabado, cuando de repente dicen por el micrófono 4 o 5 nombres, entre los que estaba yo, y dicen, por favor, venid a la mesa principal, no sé qué. Y yo dije, todavía no ha acabado. Pero bueno, me acerqué a la mesa principal y entonces le dije, es que no he acabado el test. No, no te preocupes, el test. Como diciendo, el test este es un protocolo, es una tontería. El caso es que ellos ya tenían elegidos de los que habíamos mandado cosas a 4 o 5 que éramos así peculiares, ¿no? Me acuerdo que había un muchacho encantador en silla de ruedas, ¿no? Y también a él habían llamado, supongo que lo habían pensado un poco con la idea de meter una persona de manera más inclusiva en el programa, al final no lo eligieron. Bueno, la cuestión es que de repente me veo que paso el primer casting, paso el segundo casting. Me llaman por teléfono un día, yo estaba en clase, salgo y me dicen, necesitaríamos ir donde tú estás para hacerte un vídeo de presentación y conocerte in situ donde tú trabajas y esas cosas. Digo, bueno, pues ven, pero todo esto yo lo estaba haciendo a escondidas, nadie lo sabía, ni siquiera la congregación, nadie lo sabía. Así que fui pasando casting tras casting, incluso hubo uno ya muy cercano, ya al final, antes de que decidieran que entraba, que yo estoy convencido que ya lo tenían desde el principio, porque claro, una golosina así, como un sacerdote, entrar en un programa así, que iba a dar mucho juego y mucho morbo para hablar de él, para criticarle, para tal, bueno, en fin, yo ingenuo de mí, pero bueno. Bueno, la cuestión es que una de las pruebas era ir a Madrid a hacerse la analítica para ver que no tienes enfermedades y todas esas cosas, un test psicológico, no sé qué, y ahí ya dijeron, bueno, si pasas este test, pues entonces ya te llamaremos la semana que viene. Bueno, yo me volví a Barcelona, a todo esto, a gastos pagados, fui a Madrid, todas las cosas y todo a escondidas. Muy mal hecho, pero bueno, así fue. La cuestión es que estaba yo en el gimnasio haciendo bicicleta, no me olvidaré nunca, y de repente me llaman por teléfono, un número larguísimo. Lo agarro, sí, me dice, hola Juan. Digo, hola. Mira, te llamamos porque, bueno, la directiva del programa pues ha visto tu perfil y han visto todos los castings que has ido haciendo y están interesados en hacerte una entrevista personal en Madrid para tal día. Y yo dije, madre mía, digo, tengo clase para tal otro día, vale. Total, que me fui de escondidas a Madrid. Me pagaron el viaje, todo. Fue ir y volver en el mismo día. Y cuando llego allí me llevaron a donde tenían la sede los de Mediaset, etcétera. Y allí con los directivos del programa, pues me estuvieron ya haciendo preguntas más directas. Y hubo uno que dice, tengo un amigo común, sacerdote. Y digo, no me digas. Y sí, tal, fulanito. Lo que pasa es que, claro, bueno, lo hemos hablado, que te conocía y tal, y me dice que te conocía él también, y resulta que era de la misma congregación que yo. En fin, cosas de la vida. La cuestión es que
que bueno, me dijeron, bueno, pues si tú estás decidido, que sepas que por nuestra parte probablemente ya te lo diremos con certeza, lo vamos a hablar entre nosotros. Y a los 2 días estaba también de nuevo otra vez en el gimnasio y me llaman y me dicen, felicidades, has entrado ya en Gran Hermano. Y yo, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pues todo el proceso lo había estado haciendo sin informar a nadie, ni a la congregación, ni pedir permiso al superior, nada de nada. Uf, y ahí fue el momento duro en el que tuve que tomar la decisión de decisión al superior. Y se lo dije al superior y le dije, mira, estaba haciendo esto con esta intención, ¿no? Con la idea de poder llevar a un ambiente que lo ve mucha juventud y muchos chavales, pues la presencia de un sacerdote, pues que estoy feliz siendo sacerdote y un poquito intentar dar testimonio en ese ambiente. Ni se te ocurra. Y yo, ay Dios mío, digo, es que ya me han aceptado, ya soy parte del equipo, ya me han dicho que entro. No, 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 ni se te ocurra, ya puedes decirles que no y tal. Y yo en ese momento, chico, yo no sé, estaba cabezón, convencido que tenía que hacerlo. Y me acuerdo que le dije, no, no, pues lo siento mucho, digo, pero yo es que voy a tirar para adelante. Que ni se te ocurra, ¿qué tal? Me vino el provincial, que no tienes autorización, no puedes hacerlo. Y yo que tenía que hacerlo. Me llamó el superior general desde Roma, que no puedes hacerlo. Y yo en que lo iba a hacer. Total, que entonces con la congregación se enfadaron mucho, lógicamente, porque yo había estado actuando mal y lo que hice no estaba bien. Y entonces me suspendieron a Divinis, que se llama, que dijeron, si entras en ese programa, desde el minuto 1 en que entres en ese programa, estarás suspendido a Divinis. Suspendido a Divinis, para quien no lo sepa, significa cuando la Iglesia considera que un sacerdote está teniendo una actitud que no es la adecuada, te suspenden de servicio ministerial para que no ejerzas ministerialmente y estás como en cuarentena, digamos así, hasta que se arregle toda la situación, ¿no? Yo jamás en mi vida había tenido una experiencia así, pero estaba tan encabezonado, si me permitís la expresión, que acepté incluso el ser suspendido de Vinis, pero yo tenía que entrar. El caso es que fui y entré. Una vez entras en aquel programa, tú rompes totalmente conexión con el exterior, no te enteras de nada de lo que está pasando fuera. Madre mía, el revuelo mediático que se montó, lógico, con el sacerdote que estaba en la tele, en Gran Hermano. Bueno, allí tuve también una experiencia cuando salí muy dolorosa, que ahora os contaré. Voy acelerando un poquito. Igual estáis pensando que este tema tampoco es de mucho interés, pero para mí fue fundamental porque marcó un antes y un después en mi vida. Sobre todo el después, ¿no? De vivir una vida más bien mediocre y, bueno, así a medias tintas, ahora, que es otra historia totalmente distinta. Bueno, la cuestión es que entré en el programa, etcétera, etcétera. Estuve allí dentro metido que no me enteraba de nada de lo que pasaba afuera y estuve durante 74 días. Un día más que los libros que tiene la Biblia. La Biblia tiene 73. Y yo estuve 74 años, 74 días, que parecían años ahí metido. Uno de los requisitos que pedí para entrar, eso sí que lo hice, fue que me dejaran entrar con la palabra de Dios, porque dije, ya que no voy a poder celebrar la Eucaristía, ya que no voy a poder confesarme, ya que voy a estar allí metido, aislado de mi vida habitual, necesito tener una fuente de vida porque yo si no, no. Total, que me dejaron, sorprendentemente, porque no dejan entrar libros, para que no nos quedemos ahí con los libros y no dialoguemos, que es lo que da vidilla al programa, no gente leyendo, fíjate tú, sino gente hablando y discutiendo mejor que hablar, ¿no? Eso es lo que da vidilla. La cuestión es que el Señor, que no da puntada sin hilo y que no te abandona nunca, quiso que aquí, en el forro de la Sagrada Escritura, el primer día que entré y lo abrí, cayó un rosario de dedo. ¿Sabéis ese rosario que se pone aquí en el dedo, que tiene 5 bolitas y que tú lo vas pasando así? Pues yo tenía ese rosario metido en la Biblia. Y cuando cayó aquel rosario en mis manos dije, wow, digo, María, tú también quieres protegerme. Tú también estás aquí conmigo. Así lo sentí yo. Y desde ese mismo momento empecé a rezar el rosario, que lo tenía abandonado, y empecé a rezar el rosario todos los días allí en el programa, con el dedo, ¿eh?
no iba con el rosario, por ejemplo, que tengo ahora, que sería mucho más vistoso y llamativo, ¿verdad? Que siempre lo llevo en mi bolsillo y que, como veis, es bastante considerable. Este es de Paraguay, por cierto. Bueno, la cuestión es que yo con mi rosario desde chiquitillo, pues rezaba el rosario todos los días, por las noches abría la palabra, oraba antes de ir a dormir, etcétera. Y yo en el programa pues intenté dar todo el testimonio que pude, teniendo en cuenta también que luego la tele es la tele y ya sabéis que lo que buscan es espectáculo. Entonces muchas veces se sacan de contexto cosas que no son lo que son, sino que dan a entender algo, pero que no eran, ¿no? Y yo, como soy muy bromista y eso, la gente que me conoce lo sabe, pues hacía mucha broma, chistes, esto, lo otro, y a veces esas cosas sacadas de contexto podían parecer pues que yo era una persona frívola, etcétera. Una anécdota, perdonad, no sé si aterrizando en esta anécdota es conveniente o no, pero una anécdota que a mí me hizo daño después, ¿no? Yo al ver que había una sola ducha para todos y que la ducha estaba en el patio, digamos, que daba al exterior no de la fuera del programa, sino al exterior de la casa, pero que había cámaras por todos lados, claro, yo tenía escrúpulos de ducharme allí sin ropa, entonces lo que hice fue aprovechar una ropa interior que tenía de color rojo, porque pensé es más opaca y es más discreta, es como un bañador. Entonces, pues yo iba a la ducha con la ropa interior roja. Y en vez, fíjate lo que es la tele, lo digo para que veáis, ¿no? También la manipulación a veces en las cosas, cómo se expresan. En vez de decir, el cura es el único que no se baña desnudo, sino que por pudor se baña con un bañador o con ropa interior, dijeron al revés, dijeron, el cura ya va en calzoncillos por la casa, ¿no? O sea, mostrando una imagen de ti frívola, cuando en realidad era lo contrario, era pudorosa, porque tener que ducharte durante 74 días siempre con ropa interior es muy cómodo. Y sin embargo yo no dejé de hacerlo ni un solo día por el pudor que me daba ese asunto, ¿no? Como esto, muchas más cosas, ¿no? Total, que llega el momento de la expulsión, que providencialmente el Señor escuchó mi oración, pues yo ya me quería ir, eran muchos días, es agotador mentalmente estar encerrado, empecé a rayarme con lo que estaría pasando fuera, que cómo estaría la gente viéndome, si estaría dando testimonios, si la gente estaría muy enfadada conmigo o no. Total, que al final yo deseaba marcharme. Y justo era la semana anterior a la Pascua. Yo salí justo antes de la Pascua, la semana anterior. Gracias a Dios. Y cuando salí y llego al programa y empiezan a enseñarme todos los vídeos de las cosas, de las cosas que habían pasado fuera. Bueno, antes de eso, una curiosidad. Cuando sales del programa, antes de ir con la presentadora del programa, que en aquella época era Mercedes Milá y tal, te llevan a una sala con un psicólogo. Y el psicólogo te prepara un poquito para lo que vas a ver y lo que está por llegar. Entonces te dicen un poco, ¿no? En mi caso, bueno, Juan, que sepas que va a ser duro porque lo que ha habido fuera pues no ha sido muy bueno. Ha habido muchas críticas, ha habido gente de iglesia muy enfadada, a tus padres les han seguido, les han hecho grabaciones ocultas, a tu hermana, no sé qué, en el colegio, tal. Yo pensé, ay, Dios mío, la que he liado, la que he montado. Total, que cuando ya salgo del programa, ya me voy al hotel, antes de irme a mi casa, mi hermana venía acompañándome y tal, y me empieza a contar todo lo que había pasado. Madre mía, qué llorera, qué sentido de impotencia, ¿no? De ver cómo a veces algo que ibas con buena intención, pues se manipula, se saca de contexto y se hace a veces tanto daño. Bueno, total, que ya salí y el compromiso que tenías con el contrato es que mientras dure el programa tú tenías que asistir a los programas que había los jueves de debate y de tal. Y yo iba. Y la congregación desaparecida, ni se comunicaba conmigo ni yo con ellos. Vivía con mi hermana, etcétera. Bueno, y así estuve creo que durante un mes más, un mes y medio más, un mes aproximadamente. Y entonces llegó un momento en que me llama mi superior y me dice, bueno, ¿qué va a ser contigo? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Que no dices nada y tal. Y entonces le dije, pues mira, ya está, tengo el contrato hasta que acabe el programa y una vez acabe el programa, pues ya está.
Me dice, no, no, tú si quieres volver con nosotros tienes que acabar ya. Todavía no había acabado el programa, yo el contrato estaba aquí hasta el final. Entonces hablé con los directivos y les expresé. Dije, mirad, yo os agradezco mucho todo lo vivido hasta ahora. Lo dije esto, pero por dentro estaba que rabiaba. Pero bueno, digo, lo que pasa es que yo quiero seguir con mi vida normal y no me interesa luego todo el mundo la farándula y todas estas cosas, ¿no? Entonces mi superior me ha dicho que si quiero volver, que tengo que cortar esto por lo sano y dejar la tele, etcétera, etcétera. Y así fue. Me dieron autorización sin penalizar, porque a veces si tú pides abandonar te penalizan económicamente, ¿eh? Claro, eso es un contrato que te tiene atado, ¿no? Pero no, no me penalizaron, lo entendieron, me agradecieron y pude marchar tranquilamente. Pero ahí empezó mi experiencia de cruz, ¿no? Pero una bendita cruz que me llevó a donde estoy ahora. Gracias a Dios. Cuando yo volví, mi congregación decidió que yo tenía que seguir suspendido a Divinis temporalmente hasta que yo estuviera más centrado, ¿no? Y entonces las consecuencias fue que me desplazaron a vivir a la casa provincial allí en Madrid, que seguía suspendido, por lo tanto no tendría trabajo pastoral, que tendría que ir a un psicólogo un religioso de la Confer y que tendría que tener un director espiritual que ellos me iban a decir quién era y tal y que cual. De todo aquello que me dijeron, yo acepté todo menos lo del director espiritual impuesto, porque dije que eso atentaba contra mi libertad personal de elegir a quien yo quería y que no era un novicio, que yo era sacerdote y que merecía un respeto también, aunque estuviéramos en la circunstancia en la que estábamos. Bueno, total, que más o menos entendiendo, hablando, tal, bueno, todo siguió bien. El caso es que yo, cuando estaba en aquella casa, el trabajo que me daban por la mañana era ensobrar calendarios de la Virgen de la Congregación para mandar al resto del mundo y tal. Todas las mañanas trabajaba ahí, por las tardes las tenía libres y yo por las tardes decidí irme andando desde la casa a la Catedral de Madrid, a la Eucaristía. Me iba andando, todo el mundo me conocía, iba por la calle, se paraban, me hacían fotos, pedían autógrafos y yo decía, ¿pero qué es esto? Si no soy nadie, que no soy ningún famosillo, que yo no me dedico a la farándula, que yo solamente he estado 74 días ahí metido, nada más. Pero bueno, forma parte de lo que significa ese mundo, ¿no? El caso es que yo llegaba a la catedral, celebrábamos la Eucaristía, yo de pueblo, porque estaba suspendido, no podía presidir ni nada. Y luego entraba en la capilla del Santísimo que hay en la Catedral de la Almudena, que es preciosa. Y allí me tiraba 1 hora, 2 horas, en oración con el Señor, lloraba. Yo estaba mal, estaba incómodo, pensaba que todo había sido gravísimo error y que la consecuencia iba a ser fatal porque no veía solución, ¿no? El caso es que estaba tan mal, todos los días me pasaba lo mismo, pero el Señor era como que me consolaba también en el sagrario, ¿no? En la capilla del Santísimo. Me acordaré siempre que un día me dio la llorera tan grande que se acerca una señora pobre, tan amable, y claro, yo no iba vestido de sacerdote. Se acerca y me dice, joven, le pasa algo, está bien. Y yo le dije, sí, estoy estupendo, digo, pero, perdón, digo, es que me emociono estando aquí con el Señor. ¿Qué va? Estaba roto por dentro, totalmente. La cuestión es que llegó, voy a acelerar otro poco más, la cuestión es que ya llega un momento en el que yo veo que la cosa no tira ni para adelante ni para atrás. Y entonces vino providencialmente uno de los consejeros provinciales generales de Roma, que es dominicano y que ahora es obispo, curiosamente, allí en República Dominicana, y vino y quiso hablar conmigo y yo con él. Y entonces le dije, mira, estoy pensando que viendo que la cosa no se arregla, pues casi que voy a pedir un año fuera de la congregación, es lo que se llama el permiso de exclaustración. Y él me dijo, no lo hagas, porque si lo haces igual ya no vas a volver. Y yo dije, es que yo no me encuentro a gusto y noto que los hermanos ya no están a gusto conmigo y yo no estoy bien. En la calle todo el mundo me conoce, eso me agobia. Y digo, y entonces no. Y dice, ¿no hay otra opción? Dice, salir fuera, al extranjero, hacer algo. Y en ese momento yo pensé, digo, oye, pues si quieres irme a... Todavía tenía yo la mente puesta en mis tonterías, con las motos y tal. Uno de mis sueños toda la vida fue ir a hacer la Ruta 66. Fíjate, ni la he hecho ni la voy a hacer seguramente en la vida, pero bueno, la tenía. La cosa es que yo ahí pensando dije, hombre, pues una posibilidad podría irme a Estados Unidos, a la congregación, ¿no?
allí a estudiar inglés, a seguir trabajando con el inglés y a colaborar en la pastoral con los latinos que están allí. Yo así sabía hablar inglés y español y podría colaborar y tal. Y él dijo, vale, lo voy a decir al general. Y entonces llegó al final una carta del general diciendo que me proponían ir a Pensilvania. Pero el Consejo Español pues decidió otras cosas, ¿no? Y al final me dijeron, de todas las opciones que hay aquí, hemos decidido que vas a volver al Paraguay, donde estuviste la primera vez. Y volví. Y ahí estuve un año. Bendito año. El Señor hizo un reset total aquí y aquí. Me volvió a enamorar con la vida sacerdotal, con el servicio a la gente más humilde, con el deseo de seguir estudiando, formándome. Y estando allí fue que decidí seguir formándome. Y entonces les propuse a la congregación, digo, mira, digo, si queréis hay dos asuntos que a mí me gustan mucho. Uno son los medios de comunicación y otro es la liturgia. Entonces, si queréis, ya que estoy en Paraguay, puedo ir a Chicago, yo seguía con lo mismo en la cabeza en Estados Unidos. Digo, puedo ir a Chicago, a la Universidad Católica de los Jesuitas, a estudiar medios de comunicación social, o puedo ir a Roma a estudiar liturgia. Y así tiramos otros un par de añitos mientras hago la licenciatura fuera de España otra vez. Total, que decidieron que fuera a Roma. Y llegué a Roma, estudié en la Santa Croce, que la regenta la obra, el Opus Dei, y la verdad que fueron 2 años de bendición enorme, donde el Señor me fue cuidando, mimando, guiando, reenamorando, ¿no? Como en el libro de Oseas, ¿no? La llevaré al desierto y la volveré a enamorar, ¿no? Eso es lo que hizo el Señor conmigo en ese tiempo de desierto y de dolor, ¿no? El caso es que cuando acabé la liturgia, pues ya volví a España, ya me mandaron a trabajar a Valladolid, luego me volvieron a mandar a Barcelona, estuve en el colegio, pero de nuevo volví a ver el fantasma del colegio y dije, no, otra vez no. Y entonces fue cuando en oración y tal, el Señor me hizo sentir que tenía que dar un salto y seguir identificándome con la vida sacerdotal. Entonces fue cuando pedí al obispo de Valladolid si me acogía en el clero diocesano de Valladolid. Y así fue. Nos conocíamos de hacía mucho tiempo también, de cuando íbamos a TSE juntos y todo, ¿no? Total, que me acogieron de maravilla y ahora estoy aquí trabajando en la diócesis, feliz, no, lo siguiente. Me he saltado muchas cosas por el medio, pero viendo que me alargo demasiado, yo creí que iba a durar mucho menos y perdonad, pues al final me incardiné en la diócesis y ahora soy arcipreste de una zona, el delegado de catequesis de la diócesis y estoy súper feliz, contento, entregado con el Señor, con la cabeza mucho más serena y viendo todo lo vivido en el pasado como parte del propósito de Dios para llegar a ser quien eres hoy y para valorar realmente la vocación a la que el Señor me llamó y en la que hoy en día soy tan profundamente feliz que no dejo de agradecerle. Tengo 52 años, entré con 18, más de media vida, he hecho ya 26 años, bueno, ahora en noviembre haré 26 años de sacerdote, el 11 de noviembre precisamente, y no, el 9, perdón, y más feliz no puedo ser, creo yo. Vamos, lo que el Señor vaya regalando por el camino, sin duda alguna, no son más que bendiciones, incluso las dificultades, ¿no? Y una única cosa última que aprendí de todo esto fue que cuando el Señor quiere algo, los obstáculos se convierten en medios. Y yo me di cuenta que incluso por mis malas decisiones, el Señor fue obrando para bien y fue convirtiendo en medios lo que aparentemente habrían sido obstáculos. Y a día de hoy, pues aquí estoy, como digo, sacerdote, feliz, a punto de cumplir 26 años de presbiterado y sirviendo desde el mundo de la catequesis y de la liturgia y dando gracias a Dios por todo lo vivido. Este ha sido un poquito el resumen de mi vida. Me he alargado muchísimo, pido disculpas. Me he saltado muchas cosas y muchas experiencias muy bonitas y vividas, también en el campo pastoral, porque siempre he sido muy inquieto y me he metido en 1000 historias, he ido a 1000 sitios, he hecho cosas que incluso me podían poner en riesgo, ¿no? Pero aún así las hice pues deseando llevar pues la caricia de Dios a tantos sectores vulnerables que he ido conociendo en mi vida, ¿no? Y así estamos. Así que nada, espero que os haya entretenido al menos este ratito compartido. Ojalá que no haya despertado en el corazón el juicio, ¿no? Hacia mí, en el sentido de decir, pero ¿cómo hizo? ¿No hizo?
Aquello fue una experiencia fea que viví cuando vi en los foros cristianos que me enseñaban, ¿no?, lo que algunas personas de iglesia decían de mí cuando estuve en el programa, ¿no? Me dolió muchísimo. Porque a mí que me criticara la gente que no es de iglesia me daba igual. Hoy me da igual. Pero la gente que yo considero mi familia, ¿no?, que es mi equipo, que es el cuerpo de Cristo, donde yo me siento parte, las cosas que decían tan graves, con tan falta de misericordia, me hizo muchísimo daño, muchísimo. Entonces, nada, espero que pues mi testimonio y mi ejemplo pues sirva primero para que no cometamos los errores que yo cometí, pero segundo para que si hemos cometido errores o los cometemos, que sepamos que el Señor convierte los obstáculos en medios cuando quiere una obra. Y yo soy un ejemplo de ello, ¿eh? Hoy en día miro hacia atrás y digo, gracias, a pesar de las dificultades, a pesar de mis errores, tú siempre estuviste ahí, Señor, y me has llevado de la mano hasta el día de hoy. Así que le pido al Señor que siga llevándome de la mano y que con la cabeza mucho más serena y amueblada ahora, las decisiones que tome sean siempre para mayor gloria suya y mayor santificación mía, que lo necesito. Así que nada, un abrazo muy grande y aprovecho para mandaros mi bendición con todo el cariño del mundo y que vayamos de la mano de María siempre, como ella fue de la mano, me llevó de la mano. Y recuerdo aquel pasaje tan bonito, que es una historieta que la habréis oído, donde una vez iban una mamá y un niño que iban por el campo y empezó una tormenta terrible y había que atravesar un río que venía con mucha fiereza, me invento la palabra así, con mucha virulencia. Y entonces la mamá le dijo al niño, cariño, mira, agarra la mano de la mamá y no la sueltes por nada del mundo, ¿de acuerdo? Yo te voy a ayudar a cruzar al otro lado. Y aquel niño le dijo, no, mamá, mejor agárrame tú, porque yo sé que si te agarro yo, el miedo puede hacer que te suelte. Pero yo sé que si me agarras tú, no habrá absolutamente nada que haga que me sueltes de la mano. Pues yo quiero ir de la mano de María así, pidiéndole a ella que me lleve siempre de su mano, porque si soy yo, a lo mejor la suelto. Entonces sé que si ella me lleva de la mano, no me va a soltar nunca. Y eso es lo que deseo también para todos y cada uno de vosotros. Así que le pido al Señor que os guarde y os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias si has llegado hasta aquí por la paciencia.